La música en el barroco. Panorama general, características, cronología. La forma de gobierno en la monarquía absoluta y donde se realizará la producción musical serán los palacios. Se pone de moda tener al servicio privado un grupo instrumental. En cuanto a lo religioso, la Iglesia perderá gran parte de su poder y las producciones serán espectaculares dentro del seno protestante, fruto de las genialidades de Bach. Las características son que hay una diferenciación social de la música, surge el bajo continuo, tiene un estilo fugado, predomina la melodía acompañada, se diferencia entre lo vocal y lo instrumental y se profesionaliza la figura del músico. La cronología del barroco es el primer barroco con el manierismo, habiendo un solapamiento de estilos y tendencias. El segundo barroco con la consolidación de la ópera y el debate de imitación melodía clara, y el tercer barroco, que se le otorga a la estructuración de la ópera, la estandarización de la suite y de la fuga, y la música es la gran demandada a todos los niveles como gran arte. Estilos. Existen dos tipos, estilo vocal y estilo instrumental. El estilo vocal más importante es la ópera, escrita por Eurídice de Jacopo Peri en 1600. Las partes de una ópera son preludio, aria, recitativo, coros, interludios y duetos. Otros estilos fuera de la ópera tenemos la zarzuela, que es una variante española de ópera en la que tiene partes. La teoría musical. Hay dos teorías, el temperamento igual, que es la afinación, y la tonalidad modalidad, que es el equilibrio y la claridad compositiva. Y por otra parte la organología, que destacan 5 tipos, de cuerda frotada, que es la incorporación del alma en los instrumentos y se comienza a formar agrupaciones orquestales de cuerda, cuerda con tecla, que es el instrumento más importante y es la clave, y compositores como Händel, Bach o el padre Soler realizan numerosas composiciones para este instrumento. La cuerda pulsada, que son las vihuelas, que están en desuso y son sustituidas por la guitarra. Los instrumentos de viento, apareciendo el sistema de llaves para los instrumentos de viento, tales como las flautas de pico, el oboe o el fagot, y por último el órgano, que son instrumentos más importantes en el entorno religioso. El órgano alemán es el más desarrollado en ellos. Panorama instrumental. Hasta el barroco, la música instrumental considerada un género menor y los compositores reservaban sus mejores esfuerzos para la música vocal. Durante las primeras décadas del siglo XVII surgieron en Italia las palabras sonata y concierto, para designar un número cada vez mayor de composiciones puramente instrumentales. Esta aceptación de la música instrumental resultó en buena parte consecuencia de éxito obtenido por un instrumento de arco, que fueron una conquista técnica en el siglo XVII y generaron formas musicales propias. Los constructores italianos más famosos fueron Stradivarius, Amati, Guarnieri, conocidos como luthiers. Se trata de una de las épocas musicales más largas de la música occidental. Sus características más importantes son el uso del bajo continuo y el gusto por sus fuertes contrastes sonoros materializado en la multitud de coros y el estilo concertante. Este gusto por el contraste y algunas otras de sus características son compartidas por el movimiento homónimo en las artes plásticas. Música vocal religiosa. La música religiosa se sigue dando en el barroco. Tanto la Iglesia protestante como la católica aprovecharán las innovaciones que se darán en la música profana para crear nuevas formas. Una de las técnicas que más se desarrollará será el policoralismo. En Roma evolucionará exigiendo varios coros que se colocan en distintos lugares de la iglesia. Un ejemplo es la misa de la Catedral de Salzburgo, compuesta para 53 voces que se colocan en distintas posiciones de la iglesia. Esta misa se le atribuye a Horacio Benevoli. La Iglesia protestante sigue manteniendo el coral como forma más representativa y la católica continúa cultivando motetes y misas. Las formas musicales religiosas son la cantata, cuyas características son que es de origen profano y desarrolla la canción, es asumida por la Iglesia protestante. La voz humana se lleva al límite, lo que se denomina virtuosismo vocal, y hay sucesión de recitativos y arias que se combinan con intervenciones del coro y la orquesta. El oratorio, entre los que destaca el oratorio de San Felipe Neri, es de carácter narrativo pero no se representa.
Es un drama religioso para catequizar a los fieles basado en textos bíblicos, y el coro simboliza la voz del pueblo, tradición grecorromana. La Pasión es una gran cantata para celebrar la pasión de Cristo. Solo se canta, no se representa. Los personajes son el evangelista, los que intervienen en la acción del Nuevo Testamento y el pueblo alemán, coro. La misa, hay 3 tipos: misa para el coro a capela, sin instrumentos, solo con el bajo continuo; misa policoral, varios coros que se distribuían por la iglesia para crear efectos sonoros; y misa concierto, con orquesta, coro y solistas, entre las que destaca la misa brevis y la misa solemne. Música vocal profana. La raíz la encontramos en las camarenas, grupos intelectuales burgueses que intentan renacer las formas del teatro griego. Como formas propias de la música vocal profana de esta época encontramos madrigales, forma oculta, refinada y de estructura libre; óperas. Es el estilo vocal más importante y consta de varias partes: preludio, aria, arioso, recitativo, coros, interludios y duetos. En Francia era típico incorporar también ballet. La primera ópera escrita como tal es Eurídice, en 1600, de Jacopo Peri. Se considera el primer paso del madrigal a la ópera. Por países, algunos datos importantes en cuanto a las óperas serían: Italia, importante producción de óperas, con autores como Peri; Florencia. Francia, destacan autores Lully, que trabajó para el Rey Sol, y Romeu. Inglaterra, autores como Henry Purcell, que adopta lo italiano a lo inglés. Zarzuelas, es la forma típica en España de música vocal profana. Incorpora partes habladas y cantadas. Como autores destacan Sebastián Durón, Celdos Aún del Aire Matán y Juan Hidalgo. Relación música-sociedad. En España no se preocuparon mucho por los aspectos culturales en este siglo, ya que sus preocupaciones eran la defensa territorial. Música vocal religiosa, liturgia de las horas, oficio divino bajo la técnica del canto gregoriano. Misas, son misas a 8 voces. Los compositores más importantes son Vado, Luis Robledo y Francisco Valls. Los instrumentos también intervienen. Los instrumentos que más se utilizan son los de cuerda pulsada, arpa, y a partir de 1650 se toman melodías ajenas a lo religioso. Motete, destinadas a la iglesia pero no a la misa. En España muy conservadores al estilo compositivo. Lamentaciones, composiciones para Semana Santa y consistía en poner música a la palabra del profeta Jeremías. Música vocal profana, destinada a ser representada en un escenario. Género italiano, se comienza a hacer óperas en español. Autos sacramentales, son de temática religiosa y sustituyen a la ópera en época de Cuaresma. Música instrumental, organología, órgano, registro de trompetería horizontal. Compositores para órgano tenemos a Hernando Correa de Araujo y Cabanilles. Guitarra, instrumento de ambiente cortesano, la función principal es acompañar. Formas, tiento, obra especulativa en la que se juega con las posibilidades armónicas. Versos, interpretación al órgano que sustituye al coro. Pasacalle, frase corta para danzar. Canciones, forma vocal de carácter libre que se manipula armónicamente. Fuga, imitación de una célula a base de una composición. Gaspar Sanz es el más importante de esta forma.